Hola a todos amigos, de nuevo compartir un poquitito de la palabra de Dios sobre un tema bueno, más que interesante, pues triste de que tenga que tocarse. Es lamentable de que hay ciertos temas que son verdaderamente muy edificantes, que nos ayudan en nuestra comunión con el Señor, en nuestra vida personal, en nuestro peregrinaje cristiano. Pero hay otros verdaderamente que son tristes de que se tengan que tratar, y este es uno de ellos, porque lastimosamente no tendría que tratarse este tema como muchos otros, pero creo que es uno de los más importantes y de hecho de los más bochornosos que se pueda tratar. Bueno, pues antes de decir el título, si te gusta el canal, te animo a que le des a suscribirme si quieres. Si no, pues te animo a que veas el vídeo y si así lo consideras, puedes hacerme cualquier pregunta sobre el vídeo o sobre cualquier otro vídeo, no hay ningún problema. Dentro de mis posibilidades estaré encantada de poder responder lo más preciso posible a esa cuestión. Bueno, pues el título es Show evangélico. Show evangélico. ¿Y por qué show evangélico? Bueno, voy a leer para empezar el pasaje, el famoso pasaje de Jesús cuando entró en el templo y tuvo ese acto de ira, una ira santa, justificada. Bueno, ¿y por qué hizo esto Jesús? Porque lo que se encontró en el templo, pues fue un antro de pecado. Se encontró ahí una mercadería y una violación de lo que en teoría tiene que ser pues el templo. En el día de hoy serían las iglesias, ¿no? Vamos a leer cuál fue la reacción de Jesús en este famoso pasaje cuando llegó al templo. Mateo, capítulo 21, versículo 12. Todo el mundo lo sabe de memoria, pero es bueno recordarlo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que el Señor haya venido hace 2000 años y no haya pronunciado hoy en día esto físicamente, porque yo creo que hemos superado totalmente, y excluyo, por supuesto el título es Show evangélico, excluyo cualquier denominación que no sea evangélica. Yo creo que Jesús hoy en día no haría un azote de cuerdas, ni volcaría las mesas, ni echaría fuera a los que compraban en el templo. Yo creo más bien que mandaría vaciar las iglesias y pondría dinamita en los cimientos para destruirla. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lamentablemente es muy triste, cuando uno le habla a alguien en la calle, por ejemplo, cualquier persona que no conoce a Cristo, y luego normalmente la gente pregunta: bueno, ¿y tú dónde te reúnes? ¿Tú dónde vas a algún sitio? ¿Asistes a algún sitio? En mi caso personal yo digo: sí, yo asisto a un local, asisto a una iglesia donde se estudia la palabra de Dios, tal y cual, ¿no? Suelo preguntar: ¿y usted por dónde vive? Y pues vivo por tal sitio o por tal zona, y dependiendo del lugar donde esa persona viva, pues intento ubicarlo en una iglesia cercana. Dicho sea de paso, yo no comparto desde luego esta posición de llevar a gente a mi iglesia exclusivamente. Yo personalmente no trabajo para ninguna iglesia en concreto.
Nosotros creo que todo cristiano debe de trabajar para Cristo, no para su iglesia local. ¿Qué quiere decir eso? Que si un alma vive en un sitio donde hay una iglesia y no es a la que yo asisto, lo más lógico por el bien de esa alma es remitirla a ese sitio donde le es más fácil asistir y no querer llevarla a mi iglesia concretamente, porque, vuelvo a repetir, creo que todo cristiano no debe de trabajar para una iglesia, sino para Cristo. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Me ha pasado a mí en muchas ocasiones, donde la persona me ha dicho, pues vivo en tal sitio y yo sé que ahí hay una iglesia y sé el tipo de iglesia que es. Pues no me atrevo a decirle que vaya a esa iglesia porque es que se me caería la cara de vergüenza después de hablarle a esa persona y luego remitirla a un lugar donde pues todo lo que haya podido hablar con esa persona se cae al suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdaderamente lamentable el estado de la iglesia evangélica hoy en día. Y voy a hacer un apartado de lo que es la iglesia de la prosperidad, porque la iglesia de la prosperidad, toda esta iglesia de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Copperfield, o Copland, perdón, Benny Hinn, toda esta farándula satánica y diabólica que es las iglesias de la prosperidad. A golpe de dólar, entra en el cielo. Ten fe y darle tus euros al pastor, porque por eso Dios no te está bendiciendo. Bueno, sabemos todo, no me voy a extender en este tema, pero esos son antros del diablo, como es lo mismo. Entrar en una iglesia de la prosperidad es como entrar en una iglesia satánica. Lo mismo. Peor, porque te engañan mejor. Los otros van de frente, pero estos no. Entonces, excluyo y no me voy a entretener en la iglesia de la prosperidad, que ya sabemos que son templos de Lucifer. Voy a extenderme en la iglesia evangélica, iglesias normales, y aquí meto pues todo lo que no es de la prosperidad, que se denomina evangélico. Me gustaría leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y me paro aquí. El juicio va a empezar por la iglesia, porque a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar, evidentemente. Miren, verdaderamente es evidente que las iglesias están hechas de pecadores, ¿no? Están hechas de pecadores, ahí no hay nadie que sea santo. Nada más uno visitar esa iglesia, ya esa iglesia queda, deja de ser perfecta porque uno ha entrado ahí. Está hecha de pecadores. Pero vamos a ver qué es lo que hay, y me atrevería a decir que quizá pueda estar hablando de un 70% de las iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en primer lugar, voy a decir y admiro, y dicho sea de paso, así como criticamos y azotamos verdaderamente a la Iglesia Católica por sus herejías, por sus blasfemias, por su idolatría, etcétera, 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 hay que decir, y creo que es completamente justo, que es digna de admirar, y le doy un aplauso verdaderamente a la Iglesia Católica Romana por el orden que ahí se respira en las iglesias. En cualquier iglesia, ya sea una iglesia de un pueblecito pequeña, como si es el Vaticano o cualquier catedral grande, es verdaderamente admirable y digno de imitar el respeto que ahí se respira. Ahí no se ve ningún niño correteando para arriba y para abajo. Ahí no se ve niños tirados por el suelo con juguetes. Ahí no se ven niños llorando. Ahí no se ven niños comiendo patatas chips. Ahí no se ve incluso gente con bermudas. Ahí no se ven
niñas con minifaldas y con shorts que casi se les ve las nalgas del trasero. Y todo eso, qué vergüenza que tenga que estar diciendo todo esto. Todo esto se ve en iglesias evangélicas. Es el hazmerreír. O sea, verdaderamente, a veces es mejor decir, no, quédese en su casa y no vaya a ninguna iglesia. Es a veces hasta preferible decir eso. Todo esto se ve en iglesias solamente evangélicas. No sé si se ven en Testigos de Jehová u otras cosas. Yo estoy hablando de iglesias evangélicas, excluyéndolas de la prosperidad. No he visto en ninguna iglesia católica, y a mí, yo muchas veces he entrado en iglesias católicas, incluso cuando están dando la misa, como si entro en un museo. Por supuesto, yo no comparto nada, pero entra un momentito, me da una vuelta, y el cura estaba dando misa. Se puede oír prácticamente la respiración de la gente que hay en los bancos. Hay un respeto, y como haya un mínimo desorden, o un niño o un bebé empiece a llorar, o el de seguridad, o el cura, o cualquier persona encargada del orden, por favor, salga si usted fuera. Es de admirar eso, es de admirar. Cosa que no sucede en las iglesias evangélicas. Yo me pregunto, yo estaba leyendo hoy Levítico, la parte donde habla sobre la purificación a la hora de entrar en el templo, la pulcritud y cómo Dios se molestó literalmente en decir cómo debían de ser consagrados los hijos de Aarón para hacer los sacrificios, cómo debían de ir vestidos. Una serie de detalles, una serie de normas, una pulcritud, un orden, un respeto, algo tan minucioso. Dios se molestó tanto en todos esos detalles que si lo trasladamos al día de hoy debería de ser lo mismo. Nosotros no hacemos sacrificios en ningún templo ni nada de eso. Pero si Dios, que es el mismo Dios, el Dios de Levítico es el mismo Dios del siglo XXI, es el mismo. Dios se molesta en todos esos detalles mínimos, para gente que iba al templo a adorarle y a ofrecer sus sacrificios. ¿Y qué se permite en las iglesias evangélicas? Y mucho cuidado, no digas nada, porque como digas algo, te miran mal. Se ha perdido completamente el respeto, el recogimiento, el orden. Bueno, y ya me voy a meter en otros temas, como es, por ejemplo, la falta de decoro. Yo dudo verdaderamente, que en una iglesia católica, a la hora de la misa, se permita entrar a gente en chancletas, gente con tirantas, gente con shorts bien cortitos. O sea, todo esto se da en iglesias evangélicas. Una falta de decoro, espeluznante. Una ausencia de santidad absoluta. Y ya me meto ya en la parte litúrgica, que verdaderamente se ha perdido. Las iglesias, verdaderamente, hago gala de esta frase que dijo este famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, que dijo: llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrán payasos entreteniendo cabras. ¡Qué gran verdad! Verdaderamente el Espíritu Santo inspiró a este hombre para decir esto, evidentemente. Me atrevería a decir, y vuelvo a repetir, quizá no estoy metiendo a todas las iglesias, gracias a Dios, como dice también la época de Elías, me he reservado 7.000 hombres que no han inclinado su rodilla ante Baal. Menos mal que no puedo decir absolutamente todas, pero sí me podría acercar a un porcentaje, y pienso que estoy muy cerca, que quizás sea un 70%. ¿Qué es lo que se predica en las iglesias? En un 70%, y estoy siendo muy optimista. Ausencia no se predica
santidad, no hay sermones sobre la santidad, no hay sermones sobre la mortificación del pecado, poniendo el dedo en la llaga y haciendo sentir. Oí una vez una frase muy buena: si salgo de un sermón donde no me he sentido mal, donde no me he sentido golpeada ni avergonzada, no ha sido un buen sermón, he perdido el tiempo. Qué frase tan acertada. No hay sermones sobre santidad, no hay sermones sobre la mortificación del pecado. Niégate a ti mismo. Ya ni te digo del infierno no, el infierno para cuando te encuentras a alguien en la calle y así de manera suavecita tú le mencionas ese sitio. Pero no se predica del infierno, no se predica de la fornicación, cuando hay tanta fornicación en la iglesia. Hay gente ocupando ministerios en la alabanza, en esto, en lo otro, y están teniendo relaciones con el novio o con la novia. Hay situaciones de adulterio. Pero lo peor de todo es que muchas de estas cosas es con conocimiento, pero no se dice nada. Yo leía hoy, por ejemplo, en Levítico capítulo 20, versículos 4 y 5, donde dice: si el pueblo de la tierra cerrare esto a los hebreos, dice Dios, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Es decir, cuando dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que cometió aquel acto, es decir, mirase para otro lado, Dios juzgará a los que miran para otro lado. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Yo me pregunto, ¿por qué en la iglesia surgen todos estos hongos, todos estos focos de pecado? Cada uno, por supuesto, es responsable de su propio pecado. El que fornica es responsable de su fornicación. El que vive practicando la homosexualidad, practicando esto, practicando lo otro, es responsable exclusivamente de él o de ella. Ahora bien, yo me he preguntado muchas veces por qué hay en la iglesia toda esta basura, y parece que cada vez hay más basura en las iglesias. ¿Por qué? Gran parte de culpa la tienen los pastores por no predicar de todas estas cosas. Y pienso sinceramente que tanto hay que predicar en la calle del pecado, pues asimismo hay que predicar en la iglesia del pecado, porque en la iglesia me atrevería a decir que hay un alto porcentaje de cabras. Creemos que en la iglesia somos todos cristianos. Aquí no hay que tocar temas de pecado, aquí hay que tocar temas, pues, digamos, pues más relacionados con nuestro caminar con el Señor, la esperanza, ayudaros, amaros. Pero el pecado, eso es para los de afuera que no conocen a Cristo. Pienso sinceramente que a veces hay más pecado en la iglesia, y peor, porque con conocimiento de causa, que el pecado que hay en la calle. Pero ¿por qué no se tocan tantos temas? En la iglesia hay mucha homosexualidad. En la iglesia evangélica hay muchos homosexuales sentaditos en bancos. Hay mucha pecado sexual por ahí encubierto, del tipo que sea. Hay mucho adulterio, hay mucha fornicación, hay mucha homosexualidad, hay mucho lesbianismo. Todo eso está en los bancos de las iglesias. Pero ¿por qué no se tocan estos temas? ¿Por qué no se tocan estos temas? Bueno, pues muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué no se tocan? Porque hay mucha gente, evidentemente, ahí están comprometidas las relaciones. Ahí puede haber, a lo mejor, la hija de un diácono que está cometiendo tal pecado.
Ahí puede haber un familiar mío indirecto que está cometiendo tal pecado, o puede haber una familia que colabora mucho con la iglesia y claro, si toco a esta familia, pues se puede generar una división, se pueden ir y mucha gente irse pues con esa familia que se ha ido. Entonces, ¿qué es lo que está primando la iglesia? Intereses personales. Intereses personales. ¿Y por qué tienen más peso los intereses personales que la santidad? Bueno, pues 1 de Timoteo 6:7, el origen de todos los males es el amor al dinero. Claro que sí, eso está ahí, eso lo siento si esto molesta, pero es la verdad que se da en muchísimas iglesias. Digo, en muchísimas, no estoy metiendo el 100%, solo Dios sabe en las que se da más, en las que se da menos, pero es algo innegable y evidente que se da, ¿Qué es lo que pasa? Que si se toca estos temas, si se toca el pecado de la avaricia, el pecado de la falta de perdón, hay un montón de gente en bancos donde este hermano no se habla con este, aquel tiene envidia por este, hay gente peleándose por cargos en la iglesia. ¿Y qué es lo que eso engendra? Envidias, rivalidades, egoísmos. No se pueden tocar esos temas. Mejor dejar la basurita sin removerla, porque por lo menos están quietecitos. Entonces el pecado se va acumulando. ¿Y qué es lo que pasa con las iglesias? Pues que es preferible verdaderamente. Yo no comparto en absoluto, porque la Biblia lo dice bien claro, no dejéis de congregaros. Eso está escrito aquí y eso lo ha escrito el Espíritu Santo. Ahora bien, sí soy consciente de que dan ganas a veces de no ir a las iglesias. Eso lo digo también. Hay que escoger, evidentemente, pues la que sea más fiel a la palabra de Dios, la que predique más conforme a las Escrituras y, desde luego, la que pues tampoco sirve mucho mucha doctrina si luego la práctica no va acompañada de la doctrina. Eso también es evidente. Entonces, hay tanto pecado en las iglesias, tanto pecado, y se evita tocar tantos temas. ¿Por qué? Porque miembro que se va o persona que se va, dinero que no cae en la bolsa. Eso es así. ¿Qué es lo que pasa con todo esto cuando lo que priman son los intereses personales y el tener sillas ocupadas, crecer en número de sillas, pero no crecer en santidad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la gente se siente muy bien, evidentemente. Aquí cabemos todos con nuestros pecados y nuestras permisiones, ¿no? Hay muchas falsas conversiones, muchísimas falsas conversiones. Es evidente que con iglesias que no tocan el pecado, pues mucha gente cree que es salva, pero no es salva, evidentemente, porque donde no se mete la espada en el corazón, donde no se remueve la porquería, y la porquería hay que removerla, claro que hay que remover la porquería, pues no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento y no hay nuevo nacimiento. No se predica del pecado, se encubre, hay tanta hipocresía también. En fin, verdaderamente es una cadena, bien lastimosa lo que ocurre en las iglesias evangélicas. Es preferible una congregación bien pequeñita y que no crezca, pero que crezca en santidad. Creo que es tan indispensable hablar del pecado como se habla en la calle, hablarlo a sí mismo en la iglesia, porque hay tanto pecado en la iglesia,
hay iglesias donde lo que han derivado es en un activismo absoluto, y mientras más actividades tenga la iglesia, pues parece ser como que es más bendecida. En absoluto. La iglesia no necesita actividades. La iglesia no necesita fiestas de Navidad. La iglesia no necesita días de esto, días de lo otro, días de aquello. La iglesia lo que necesita es predicar contra el pecado, que hay muchísimo pecado, pero muchísimo pecado, tanto como hay en la calle, sentadas en la iglesia. Pero no se predica de eso. No se predica de eso porque nadie quiere que de 100 miembros se queden 30 miembros la iglesia. Eso es así. Eso es así. Hay que presentar números. Es verdaderamente... yo he visto iglesias evangélicas donde hay un buen pastor, que tiene buena doctrina, pero los sermones que da es sermones motivacionales, sermones que pueden salir prácticamente como si yo visitase la consulta de un psicólogo, donde de manera como pasando de puntillas sobre un montón de cáscaras de huevo, porque no tengo más remedio, lo tengo que mencionar, se habla del infierno, se habla un poquito del pecado, se habla un poquito de esto, pero cortito y muy suavecito, para que no levante escamas el sermón. Eso es así, y son pastores con buena doctrina, pero es evidente que si se tocan estos temas, molesta. Si hay una hermana fornicando, si hay un hermano haciendo esto, y si hay gente cometiendo tal pecado, y se tocan esos pecados, se va a formar una batalla campal, es evidente. Pero ¿qué hacía Dios? ¿Qué hacía Dios cuando había pecado? Le decía a Aarón, el pueblo ha pecado, a ver, empieza a barrer, empieza a preguntar por el campamento de Judá, el campamento de Rubén, el campamento de Isaacar, el campamento, hasta que saliese el pecado. Lo mismo, pues exactamente lo mismo. Pero es todo un interés, un verdadero interés. Yo he dicho, y no es una frase mía, es una frase que escuché, que pienso que no puede ser más acertada. Existen las hermandades católicas, y bien que las azotamos. La hermandad de esto, la hermandad de lo otro, la hermandad de esto, son hermandades del diablo. Claro que sí, estoy de acuerdo. Pues yo diría que hay hermandades evangélicas donde parece ser como que las iglesias se han convertido en una especie de comuna donde se comparte la misma fe, la misma creencia, pero es una comuna. Se va a socializar, se va a hacer amistades, se va en fin, a socializar. Hay verdaderamente una falta de respeto, de decoro, ya te digo, me encantaría de verdad que esto que se ve en la Iglesia Católica, pienso yo que si un cura entrase en una iglesia evangélica de este tipo, no englobo a todas, vuelvo a decirlo, poquitas, quedan muy poquitas. Como ese versículo, me he reservado, como lo de Elías que he dicho anteriormente, unos pocos que no han doblado su rodilla ante Baal. Quedan poquitas, pero si entrase un cura a un culto evangélico y viese gente comiendo patatas chips, niños tirados por el suelo jugando con juguetes, gente que no para de hablar, en fin, hay cultos donde lo que tienen en el ministerio de alabanza son verdaderas discotecas, y muy parecido a lo de la prosperidad. O sea, el ministerio de alabanza hay focos que parece una discoteca. Uno le cambia la letra y le dice a la gente, no pongáis las manos así arriba, y parece una discoteca, totalmente, una absoluta discoteca, donde se encienden focos morados,
focos rosas, sale humo del suelo, vapor del suelo, todo eso en el ministerio de alabanza. Yo me pregunto, pero dice, no es que la iglesia se haya ido al mundo, es que el mundo se ha metido en la iglesia. Satanás ha metido las garras dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué se hace todo esto? Porque así la gente se siente mejor. Mira, no son tan fanáticos, no son tan extremistas, tienen sus creencias, pero mira, también son modernillos, también tienen, no viven en otro planeta, no son arcaicos, no han salido de la época de los dinosaurios. Por eso, ¿qué necesidad hay de hacer todo eso? Absolutamente ninguna necesidad, pero ninguna. No estoy diciendo que el ministerio de alabanza tenga que ser un violín y uno cantando cántico gregoriano de una manera estoica. No estoy diciendo eso. Pero ¿qué necesidad hay de hacer todo eso en el ministerio de alabanza? Hay iglesias donde en Navidad ponen árboles de Navidad. Hasta Papá Noeles ponen. Todo tipo de decoración. Todo tipo, o sea, es una ya diría hasta chabacanería. Una falta de, verdaderamente, si estuviesen vivos Spurgeon, Calvino, Jonathan Edwards y vieran este circo bochornoso, yo creo que más de uno verdaderamente entraría en las iglesias y haría algún desperfecto. Pues en eso se ha convertido lastimosamente la iglesia evangélica, gran parte de la iglesia evangélica, gran parte. Por eso, tanto de pecado que hablamos del inconverso, por supuesto, tanto pecado, pero el mismo pecado que hay en la calle, el mismo pecado hay en la iglesia, exactamente igual. En la iglesia hay hermanas que abortan, sí, en la iglesia ha habido, y en iglesias evangélicas, donde, y voy a decir hermanos, pero no, evidentemente no, donde han ido al pastor a decirle que se quieren casar. Pedro, sí, ¿me puedes presentar a cuál es la prometida? No, es Manuel, el prometido es Manuel. Y ahí se ha creado un compromiso donde, uy, ¿qué digo? Bueno, menos mal que todavía quedan algunos cuerdos y le han dicho que eso es del diablo, que eso es sodomía. Pero en otros sitios los han casado, En otros sitios los han casado. A parejas homosexuales, sí. Y a lesbianas las han casado. Entonces, cuando se esconde el pecado, evidentemente eso deja de ser una iglesia y se convierte en una cueva de pecado. Ya, por supuesto, aparte, los sermones, pues cuando no se predican de lo que se tiene que predicar, pues la gente evidentemente, esas iglesias crecen mucho, dicho sea de paso. Iglesias donde los sermones van orientados, la esperanza, que no digo que no sea así, eso es verdad, la esperanza, Dios te va a bendecir, Dios es bueno, Dios es nuestro consuelo, y se tocan temas que, bueno, que a nadie en realidad molestan. Son bíblicos, Digo que no son herejías, digo que son bíblicos, pero no molestan, porque sé de muchas veces cuando se tocan temas espinosos que no gusta a la gente, que molesta, donde la gente se siente aludida, la gente no vuelve. Y nadie quiere, vuelvo a decirlo, que se vacíen las sillas. Eso es verdad. Y ahí está metido el interés personal, el dinero, el puesto, la reputación, todo esto. Y uno ve nada más que la impresión más o menos de uno, pero Dios es el único que sabe el trasfondo de todo. Qué lastimoso que gran parte, y vuelvo a decir, podría aproximar, me puedo equivocar y me estoy equivocando, por supuesto, pero mi impresión es que un 70% de las iglesias evangélicas estén en esta terrible condición. Qué triste.
Pienso verdaderamente, bueno, por eso dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre tal y tal, Señor, Señor, pero en tu nombre hay gente, y Él les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hay mucha gente en las iglesias que están siendo bautizadas y son cabras, son cabras. Están bautizando a cabras. No hay seguimiento, no hay un filtro de la persona. Esas personas se bautizan y al poco tiempo pues desaparecen o te enteras de que ha tenido un niño fuera del matrimonio, así de casos, así, y llevaban años en iglesias, años. Mucha gente autoengañada porque, bueno, yo voy a la iglesia desde pequeñito, mis padres me trajeron a la iglesia, pues soy cristiano. Mire, mi hijo quiere bautizarse, ay, ya quiere bautizarse, gloria a Dios, qué bien. Ya está, porque el padre era evangélico y desde chiquito estaba en la iglesia evangélica. Otra cabra más dentro de la iglesia. Muchos llamados yo no soy desde luego partidaria para esto de nada, de nada, de nada. Eso, vamos, es que me produce sarampión. Esos llamados al frente, donde al final del sermón se dice, levanta tu mano y recibe a Cristo, pasa al frente. ¿Cuánta gente llevada por emociones, llevada porque en ese momento le haya podido gustar el sermón y a lo mejor hasta tiene problemas personales y por interés da un paso al frente? Esa persona, bueno, por eso hay tantas falsas conversiones, por eso hay tantas cabras, y me atrevería a decir que hay en iglesias, en muchas habrá más cabras que ovejas. Así, no, creo que no me equivoco. A lo mejor hay una iglesia de 100, a lo mejor 60 pueden ser cabras. Claro que sí. Solo Dios lo sabe, pero pienso que existen iglesias así. Y todo esto es por toda esta serie de cosas. Gente ocupando puestos que no son cristianos y han estado en un ministerio. ¿Por qué? Porque es el hijo de tal, la hija de tal. Y va a la iglesia desde chiquitito, pero no ha nacido de nuevo. Todo el mundo sabe que no, todavía no es cristiano. No es cristiano, pero bueno, está conociendo, quiere saber. Venga, tú sabes tocar la guitarra, venga, pues te pongo en la alabanza. No se puede tener un inconverso en ningún ministerio, aunque sea para limpiar los bancos. No se puede. Hay gente ocupando ministerios siendo inconversos. Eso es, y vamos, eso ya es el colmo. Ya ni voy a decir de mujeres presidiendo el púlpito, predicando, pero bueno, eso ya es otro tema. Otro tema. Es decir, es verdaderamente bochornoso, y como he empezado, ya voy a terminar, que Cristo verdaderamente cogería no un látigo, simplemente dinamita y derrumbaría muchas iglesias. Pero es triste que cuando uno le predica a alguien el evangelio y según donde esa persona viva, sepa que hay una iglesia ahí, pero que no la puede enviar a ese sitio porque todo lo que uno haya podido decir va al suelo. Se ha perdido totalmente el respeto. Yo he visto hasta en iglesias chicas que pasan la ofrenda o que colaboran en esto y van con shorts, pero no shorts bermudas por las rodillas, shorts del muslo para arriba, o sea, prácticamente podría ser un traje de baño. Gente así, mujeres que van en tops, o sea, como si fueran a la playa un domingo de agosto. Así he visto gente yo en la iglesia. Y claro, no se les dice nada, porque el puesto pesa mucho. Así. Bueno, y ya en fin, de ministerios que no tienen ningún sentido,
de gente vaga, de gente aprovechada, de gente... Y no se predica de nada de eso. No se predica. Y muchas veces se confunde el amor, el buen testimonio, el ser servicial, se confunde con decir las cosas claras. Estoy convencida de que también hay mucho de esto. Mucho de esto, mucho de esto. Mucho pecado, verdaderamente mucho pecado, y hay cosas que no puedo decir, pero bueno, solo Dios las sabe. Entonces, por eso he leído este versículo: es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, y evidentemente que va a comenzar por su casa. Cabe destacar que ese versículo de Apocalipsis, cuando sea el fin, dice que el Señor, que Él enviará a sus ángeles y para separar el trigo de la cizaña. Y verdaderamente no sé cuánto trigo va a quedar, pero quizá quede un montoncito bien pequeñito. Porque no hace falta decir que la iglesia se ha ido al mundo, es que el mundo se ha metido en la iglesia y la ha llenado de cabras más que de ovejas. Y también ha llenado de cabras los púlpitos, más que de pastores. De lobos disfrazados de ovejas también. Así es que oremos al Señor para que haga una limpieza en las poquitas iglesias que quedan. Perfectas nunca van a ser. Sabemos que la iglesia perfecta no existe, solamente está en el cielo. Para que cuando el Señor venga, pues por lo menos se encuentre una novia, que es su iglesia, pues lo más decorosa posible. Por lo menos con el candelero encendido, con aceite, y no fornicando, no siendo motivo de bochorno y de burla para el Señor, porque la iglesia se ha convertido en eso, lastimosamente, para mucha gente. Por eso muchas veces cuando uno invita a alguien a la iglesia, a mí me han dicho muchísima gente: no, yo no soy de iglesia, yo no soy de iglesia. Yo le digo: no hay problema, si para conocer a Dios no hay que ir a ninguna iglesia. Y eso es verdad, no hay que ir a ninguna iglesia para conocer a Dios. Pero hay un rechazo en la gente, hacia las iglesias, y no me refiero a la católica, me refiero a la evangélica. En una ocasión también oí de un hermano que fue a Estados Unidos a predicar, y a la hora de pasar la aduana, que ahí te hacen pues preguntas: ¿para qué viene usted? ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues le preguntaron a ese hermano y él dijo que bueno, que él era pastor y que le habían invitado a predicar. Y el policía de la aduana le dijo: usted es de los que se queda con dinero, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué hay estos comentarios? ¿Será porque el río, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Pues es evidente que es por esto, por toda esta basura, por todo este pecado, que, como bien he dicho, cada persona es únicamente responsable de su pecado. La hermanita que está robando, o el hermanito que está robando, la persona que está robando, que está sentada en un banco, el que está fornicando, que está sentado en un banco de iglesia, el que se está peleando con el otro por un puesto. Todo eso, cada uno es únicamente responsable de su pecado, pero desde luego que cuando surge tanto pecado en las iglesias es responsabilidad de los que presiden la iglesia, que son pastores, diáconos, ancianos, desde luego. ¿Que el por qué no lo hacen? Evidentemente ahí lleva otro pecado, el pecado del interés, del egoísmo, del dinero, del puesto, de tantas cosas. Pero yo no soy quien para juzgar, yo simplemente me limito a ver lo que observo. He estado en muchas iglesias, veo también por internet otras, oigo los problemas que hay en otras, y verdaderamente a veces no sé si hay más pecado en la calle o en la iglesia. Es para cuestionárselo. Pues gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú derrames, Señor, misericordia en tu iglesia,
que tantas cabras que hay sentadas en bancos, y no un día, meses y años, confiadas en que son ovejas, pero son cabras, bajando escalones al infierno, tú sacudas las conciencias, remuevas el corazón, derrame, Señor, también en los pastores, en los líderes, en los que se encargan de llevar, de predicar tu palabra, ese compromiso, que el compromiso no es con la iglesia, el compromiso es contigo. Y si se queda una oveja sentada nada más, pues una oveja. Tú te encargarás de traer a las verdaderas y expulsar a las cabras. Derrama, Señor, eso. Y limpia tu iglesia, Señor, de tanto pecado, límpiala de tanta... Levanta todas las alfombras, Señor, y barre toda la porquería que hay dentro. Ten misericordia de ella y derrama temor, derrama santidad, derrama pues el respeto que tú mereces, Señor, hacia tu santidad. Tú dices, sed santos porque yo soy santo, y eso implica todas las esferas, desde el decoro, el respeto, el orden, el silencio y la fidelidad a tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues te animo que si quieres hacer alguna pregunta, estaré encantada de poder respondértela. Sé que verdaderamente hay hermanos en otros sitios donde lastimosamente se quejan de lo mismo que yo estoy hablando. Yo porque tengo un canal y lo grabo, pero todo esto se habla también. Se habla entre hermanos, claro que sí. Todos tienen problemas en iglesias y se quejan de otros muchos temas y también de todo lo que yo he hablado aquí. ¿Por qué? Porque es un problema que existe. No hay nadie satisfecho en iglesias. Sabemos, vuelvo a hacer énfasis, que no hay ninguna perfecta. No hay ninguna perfecta, pero creo que son cosas, el pecado siempre va a estar, pero lo que sí debe de tener la iglesia es un azote contra el pecado, y es lo que no se tiene. Se tiene una esponjita de pome, de piedra pome, un poquitito, se le da así, y luego se le da con una bayetita bien suavecita para que no escueza tanto. Por eso surge el pecado. Pues te animo a que participes, si quieres enviarme alguna pregunta. Te animo a que si estás buscando alguna iglesia, porque Dios dice no dejéis de congregaros, es bueno tener comunión con otros hermanos y juntarse con hermanos no que se parezcan a ti en afinidades irrelevantes, no. Te animo a que te juntes con hermanos que vayan en pos de la santidad, aunque sepan menos doctrina, menos teología contigo, pero que tengan un espíritu de lucha contra el pecado. Es con ese tipo de hermanos con el que hay que juntarse y no con los que son más afines a mi estilo de vida o a mi edad o a esto. No es con ese tipo. Para eso está el mundo, para eso hay peñas de dominó, peñas de fútbol, todo ese tipo de cosas. Pero por eso he dicho que las iglesias se han convertido en un centro de socialización. A ver, yo tengo mis niños que sé que aquí no les van a enseñar que un homosexual no pasa nada, no tiene nada de malo. Aquí no les van a enseñar eso. Pero lo dejo aquí y estoy tranquilita de que no le enseñan cosas malas y yo me socializo pues con la gente que es afín a mí. Así, comunas evangélicas. Exactamente, hermandades evangélicas, lo mismo. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es una comuna ni una hermandad evangélica. La iglesia es un lugar donde cada creyente debemos de ir a escuchar la palabra de Dios, a ser confrontados, a ser redarguidos, a ser expuestos a nuestro pecado y a edificarnos unos a otros, a animarnos en la lucha por la santidad y a predicar el evangelio. Eso es la iglesia. Luego termina la iglesia, pues que cada uno se vaya a montar en bicicleta con el hermano que le guste montar en bicicleta, etcétera, etcétera. Pues hasta la próxima.